Recibir a nuestros primeros invitados. La política está convulsionada, Argentina vive una época muy particular, pero bueno, tiene que ver con la democracia, lo celebramos también y vamos a recibir a Carlos De Angelis. Bienvenido, De Angelis, y es analista y sociólogo, y Guillermo Bagni, que es mira, creador de Políticos en Redes. Yo lo miro mucho, me divierte mucho el tema de la política y analizar, y la verdad que estamos en una época así como, para los que les gusta la política y para ustedes me imagino que la deben estar viviendo así como muy intensamente. Sí. Bueno, ¿cómo llegan los candidatos hoy como un poquito más alejados del debate? ¿Cómo vemos a los candidatos de cara al domingo? Bueno, gracias por la invitación primero. Bueno, es una época de campaña permanente, ¿no? Sí. Y creo que un poco también el propio estilo que inauguró Macri desde su inicio en 2015 es estar permanentemente, con mucha presencia, quizás por otros medios que lo que podía hacer Cristina, pero focalizando mucho en redes. Sí. Y todo al final lleva sus etapas, sus momentos, ¿no? Por momentos parecía que era muy complicado llevar tanta presencia, porque también hoy estamos en una época donde todo queda grabado, todo queda filmado, las palabras quedan registradas, entonces uno ve el debate y está pensando y viendo el debate del 2015 casi como si ocurrieron en el mismo tiempo, ¿no? Entonces, hoy las palabras cada vez pesan más y me parece que en ese sentido es Macri contra Macri esta elección, ¿no? Pensar que Alberto es un candidato que surge en mayo, muy reciente, él prácticamente no había tenido incursiones electorales, algo muy breve hace mucho tiempo, y me parece que por un lado, Macri tenía que dar cuenta de la gestión, sobre todo la gestión económica, de todos los problemas que todos conocemos, nos vamos a juntar aquí, y Alberto mostrando una capacidad de unir las piezas del peronismo que se habían ido desperdigando prácticamente desde el segundo gobierno de Cristina. Bueno, él se fue en el 2008. Bueno, ¿no? Entonces, hecho, esos dos elementos son lo que se jugaron. Claro, y en el discurso en Rosario básicamente planteó esto, ¿no? Tuvimos un primer Día de la Lealtad después de cuánto tiempo, todos unidos, ¿no? Marcando esta unidad del peronismo. Y ya que hablamos de Rosario, me llamó mucho la atención que en un momento, y después de toda la polémica en torno a si los abuelos usan o no el celular, todos levantaron su celular prendido y hubo como un juego de luces, ¿no? En esto tan escénico que fue el acto de ayer de Rosario. Sí, porque el objetivo un poco de esta última campaña, que me parece muy interesante de Macri, es justamente replicar esa cercanía que le faltaba, pero también expandirla en redes, aprovecharla al máximo con las redes sociales, ¿no? Y en mi entender, y lo que nosotros estamos midiendo, lo logró. Creo que es una excelente campaña, sobre todo para la diferencia que había ocurrido en las PASO, ¿no? Alguien que pueda mantener e incluso sumar. Nosotros estamos viendo mayor adhesión y nosotros observamos comportamiento de cuentas únicas, ¿no? Entonces, más allá de todas las veces que vos te podés expresar con un sí se puede, nosotros contabilizamos cuántos usuarios se van sumando y en eso lo vemos crecer, ¿no? Dentro del ámbito de las redes sociales. Después está claro que las redes sociales no están llevando a nivel electorado lo mismo que termina resultando en las urnas. Pero en eso me parece una campaña súper interesante y un poco lo que decía Carlos, creo que se dieron vuelta las cosas respecto a 2015, ¿no? Macri es como que está haciendo la campaña que quizás debería haber hecho el Frente para la Victoria en ese entonces y está corriendo de atrás, y un poco Alberto trata de seguir tranquilo y dominar ahí y llegar al 27. Yo vi un gran cambio de estrategia en la campaña de Macri después de las PASO. Totalmente. Hubo como un giro de 180 Macri grados. nos tiene muy confundidos, ¿no? Porque evidentemente hemos visto un Macri emocional. Sí. Que todos hablamos, y yo lo he escrito infinitamente, en ingeniero, que sabe hacer cosas contra los abogados, que tradicionalmente son los que han gobernado democráticamente la Argentina, salvo Ilia, soy todo abogado. Y hemos visto y yo en eso un poco, creo que la primera campaña hasta la PASO fue perfecta, pero sin votos.
Es decir, se puede hacer la campaña que tuvo fue perfección y vacía, ¿no?, de contenido, ¿no? La de Macri. La de Macri. Perfecto en el sentido de los spots perfectos, todo cuidado, la ropa, los colores, si uno mira cómo van mutando los colores, pero sin contenido. Y Alberto hizo una campaña horrible, pero con contenido. Pero me parece que eso se sostuvo. A ver, yo, si hay algo de lo que me vengo quejando abiertamente, por eso solo lo repito, es que sentí que al discurso de Macri le faltó contenido, le faltó comos, por ahí porque, digo, va por su reelección, ¿no? Tiene que dar otras explicaciones. Claro, borró la economía de su discurso. Sí, mucho jueguito con esta cosa de tirar preguntas para que le responda a la gente. En cambio, Alberto está como muy preocupado por mostrar lineamientos. Descubrió el peronismo, Mauricio Macri, descubrió esta lógica de bañarse en la multitud, de acercarse a la gente. Rockstar, ¿no? Esta cosa. Y creo que el segundo debate se lo vio hasta con otro rostro, porque parecía iluminado por el acto que había estado del sábado. Y mientras en sus 4 años gobernó con el Círculo Rojo, el famoso Círculo Rojo, ¿no?, que él mismo lo nombró y todos discutíamos quiénes eran, si eran periodistas, si eran solo empresarios, etcétera. Y me parece que la apuesta de la red, yo, como alguien me dijo recién, a análisis convencional, sigo las redes, por supuesto, y miro mucho también la página de aquí de mi colega, pero la red también refleja una parte de la realidad, ¿no? Refleja una parte, y a veces puede ser engañoso, como cuando pensábamos que un gobierno se manejaba con titulares de algún diario, sí, ¿no? Las redes son un mundo virtual. A mí me divierte muchísimo. Yo miré el debate viendo Twitter, así. Miraba el debate y miraba Twitter, porque me llama mucho la atención lo que le llama la atención a la gente. Yo soy de Racing, ayer miré el partido, mirando las redes también, porque estaba a cierta distancia. Claro, me llama la atención lo que le llama la atención a la gente. Claro. Ahora, más allá de estos dos candidatos que sin duda, bueno, son los que polarizan la elección, gracias al debate en parte hemos conocido a otros personajes. ¿Hubo alguno que ustedes creen que llegó para quedarse en términos de presencia política? Sí, sin duda José Luis Espert es el que más despertó, digamos, un interés más allá de la polarización que hay. Hoy la polarización que hubo en las PASO se refleja en todos lados, en las redes, en la calle. Y Espert un poco lo que hizo llamó la atención. Nosotros lo que vimos es un crecimiento en cuanto al primer debate y el segundo debate, como que llamó la atención de más usuarios, ¿no? Empezó a entrar en la conversación de más usuarios. En el primer debate había se llevaron el 70% de la participación de todos los usuarios de Twitter, ¿no? Más de 1000 menciones y más de 490.000 cuentas únicas participando. Macri y Alberto se llevaron el 70%. Y en este segundo debate, Espert empezó a llamar la atención y hubo más usuarios que lo mencionaron, estuvieron atentos a sus propuestas y demás, incluso en un momento muy puntual, a partir de la pregunta que él le hace a Alberto, ¿no?, sobre el tema de la corrupción y qué hacía ahí, si no vio nada. Ese fue el pico a nivel, vos que seguiste lo de Twitter, sí. A nivel Twitter, ese fue el minuto. ¿Quién es ese? A las 9:51 p.m. fue el pico máximo de tweets de usuarios únicos, no de menciones, que participaron hablando del debate. Es claro. Lo que más generó. A mí, por mi parte, me preocupó mucho el discurso de Gómez Centurión. Es un llamado de alerta a la democracia argentina. Se habló en términos que realmente parecía que la democracia había construido un edificio que estaba de alguna forma inmune, que la democracia argentina, con todos los problemas que tiene, estaba inmune en hablar en esa terminología. A eso dialogamos sociólogos. Bueno, ¿cuánta gente piensa en esos términos y dirigirse? También Espert, dirigiendo un discurso de alguna forma, yo lo vi como amenazante frente a Grabois o frente a Moyano o Baradel en el primer discurso. Esto es personal, es una opinión personal. A mí me preocupa el crecimiento de figuras como Espert. Claro, sí, porque sí. De alguna manera, esto es... Veo en Espert que quizás llega a muchos jóvenes su discurso. Totalmente. Sí. Le llega mucho a los jóvenes.
me preocupa que crezcan figuras del estilo, porque así pasó con Bolsonaro en Brasil. Uno ve en el mundo que va creciendo y estos las personajes... derechas que tienden al ultrismo, ¿no? Sí. A la intolerancia. Sí. Porque bueno, estamos todos en el juego democrático, hay que ganar las elecciones. Pero fíjate en eso creo que Macri, con la diferencia que uno puede tener, o Alberto Fernández, proponen un juego democrático y bueno, y dirimir las cosas en las urnas, perdóname. No, igualmente Espert a nivel encuestas y en lo que se esperaba de él en la PASO, a nivel rendimiento, no llegó a alcanzar lo que medían las encuestas y la expectativa que había generado. O sea que no... Por ahí llama mucho la atención, pero a la hora de las urnas no. A mí me divierte mucho ver los hashtags en Twitter, por ejemplo, cómo se instala ese hashtag. Todo el tiempo hay como una tendencia marcada por las fuerzas. Sí, no por las cibernéticas. No sé cómo es la cocina de Ahora, eso. hay muchos hashtags y pocas preguntas. Digo, no quiero hacer una defensa corporativa desde el periodismo, pero realmente nos quedamos con ganas de preguntar. Yo vi el debate de los demócratas que transmitió CNN y junto con New York Times, eran 12, y todos hablaron y discutieron y abiertamente, y los periodistas preguntaban, periodistas preguntaban, pero nos metemos en el tema de la desconfianza que creó el periodismo en la clase política, ¿no? Que podrían tener siempre sesgos, que podrían... y me parece que no podemos llamar ni siquiera debate, fueron cortas intervenciones sobre temas puntuales, no hubo intercambio, no hubo... Parece que si hablan... Que la política argentina se ha transformado en una especie de intratables que solamente uno se puede comunicar a los gritos. Claro, ¿no? pero en intratables en general está el derecho a réplica. Pero la idea, entras ¿no? en el que juego. Todos terminamos a los gritos, en el debate ni siquiera. A casi a tomarnos a golpe. Y creo que haber puesto tantas reglas llevó a que... Sí. Se tuviera realmente poca idea. 2 minutos nadie puede explicar un programa económico. Frases punzantes, un buen punch y listo. No, desde las redes se vivió como un show, casi te diría televisivo. Sí. O sea, estamos muy lejos de lo que decía Carlos, de tener un debate con propuestas y donde la gente lo vea para informarse sobre plataformas o propuestas de cada candidato. Acá se vivió casi como algo, una película y demás. ¿Y cómo se palpita el día después de las elecciones ya en las redes? ¿Hay alusiones al 28? ¿Se nota algún tipo de incertidumbre, de temor de qué puede pasar después de las elecciones? No, la verdad que no, se vive muy en el presente. Pensando en el domingo. Sí, por eso repito lo de la campaña de Macri, que creo que es muy efectiva porque está tratando de mantener, de no perder y en lo posible de sumar algo y lo está logrando. Y pese a la diferencia que sacó en las PASO, creo que no es algo menor. Es que no necesita tanto para llegar a un balotaje, Mauricio Macri. Está ahí, o sea, hoy me parece que todavía está ahí. Y se hablan del 2%, ¿no? Claro. No, bueno, lo que pasa es que el problema que tiene es que Alberto tampoco baja y sin que Alberto pierda 4 puntos, Sí, va a ser, es yo creo que para imposible. llegar a un balotaje necesita una alquimia. Tiene que concurrir 2 millones de personas más, tiene que bajar el voto en blanco ostensivamente y además tiene que tomar votos de Labaña, Gómez Centurión y Esper. Bueno, Labaña no le fue muy bien en el debate, me parece que fue un gran perdedor. No, fue un poco porque también es una lógica difícil para alguien que está habituado a explicar en detalle y largo. El formato no lo favorecía claramente a Labaña. Me ha pasado, no para Labaña, pero me ha pasado. Te vamos a hacer una entrevista, tenés 2 minutos. ¿Por qué está Pichetto de vicepresidente? Pero Labaña está entrenado. Dice 2 minutos de... Esper es un producto muy televisivo. Sí. Viene hablando en la televisión, habrá que contar los minutos. Y de redes. Y también es un provocador. Como Carrió es un también. provocador. Por eso le va tan bien en las redes a Esper. Esper tiene un comportamiento troll en redes. Directamente como troll. Fernando Iglesias, como Carrió, un estilo confrontativo. Totalmente. De hecho, están buscando permanentemente redactores que vengan de la publicidad para poder ayornar su discurso. Y también le sirve a los medios, porque
eso muchos medios lo ven como te sube un punto de rating, ¿no? El minuto a minuto, que es una tiranía de la cual nunca hablamos, pero que también construye lógicas políticas. Me gustó lo del comportamiento de troll. Es una nueva esa, te digo. Sí, no, él ¿Cómo es si el lo analiza, comportamiento de troll? y porque el troll, que hoy por hoy es una batalla perdida, explicar el significado real, pero es un comportamiento provocador y agresivo. No es una cuenta que está programada para amplificar algo a favor o en contra de alguien. O informativo. Claro, cualquiera de nosotros puede tener un comportamiento troll, provocador, que busca sacar de eje los debates y demás, y esto lo lleva. Trolear se llama. Pero también somos parte de la sociedad argentina, ¿no? Si uno escribe un tuit muy medido, tenés un like, pones una bomba, El tema es que todo lo que te no se insultan, gobierna a base de todo lo que troleo, te digo, insultan, ¿no? Claro. A porque veces también todo medio te insultan, medio te insultan, medio te alaban, y vos pasás a generás tráfico también, ¿no? La cuestión de generación de tráfico, pero por es un eso también se puede hacer reduccionismo- artificialmente. Un eso, reduccionismo ideológico increíble. Por supuesto. ¿no? Y en el caso de los referentes terminan alimentando la grieta, que es lo que todos queremos tratar de salir, ¿no? De ahí. Entonces a ellos es a quienes no les podemos permitir que tengan este sí, tipo. yo dudo que todos queramos salir, pero bueno. Sí, yo creo que hay mucha gente que se acomodó en este tema de la grieta y todo eso. Tiene una utilidad también de llevar a polarización y política seguro, claro. sí. Entonces sin siempre ninguna duda. hay actores. Pero yo creo que hoy, y es el gran problema, ¿no? Hoy la gente está muy preocupada por el día a día. Creo que el tema económico ocupó 2 minutos en 5 horas de debate, ¿no? En eso ganó Macri, entonces. El gran problema de la Argentina y la gran preocupación ciudadana vinculada al salario, al dólar, a la inflación. Al día a día. Bueno, quedó ausente, ¿no? Y cuando queda ausente, las grandes problemas. No digo que no haya otras preocupaciones, todos queremos una institucionalidad de calidad, pero realmente la preocupación del 70% de la ciudadanía es la inflación, ¿no? Y esto me hubiese gustado verlos debatir cómo se puede salir si hemos probado todo, ¿no? ¿Cómo vamos a salir? Claro, porque muchas veces se hablan de los 70 años de peronismo y todo eso, pero bueno, también las políticas liberales también se probaron y fracasaron en la Argentina. Sí, bueno, o sea, tanto se habló que el problema de déficit fiscal se logra déficit cero, se dice la emisión monetaria cero y tenemos una inflación la tercera del mundo. Creo que también la etapa siguiente es, y yo la veo muy difícil, muy lejana, de tener ciertos acuerdos, ¿no? Ciertos acuerdos que vayan más allá de empresarios y sindicalistas, ¿no? Creo que realmente la sociedad está muy dañada y uno lo ve en lo cotidiano, ¿no? ¿Quién está mejor para lograr esos acuerdos? ¿A quién ves mejor parado? Bueno, creo que Macri tuvo una oportunidad de haber hecho un acuerdo importante con el peronismo. Ahí perdió un discurso y ganó el discurso de la pesada herencia. Los primeros 6 meses de Macri fueron totalmente diferentes, fueron de intentar hacer acuerdos, había un sector y después ganó de los halcones, de ir contra el kirchnerismo, demostrar el kirchnerismo con asociación ilícita, y ahí dinamitas toda posibilidad de un acuerdo político a mediano plazo, porque ahí apareció o se actualizó el otro como un enemigo. Si son los corruptos, digo, no te vas a asociar. A mí cuando veo ayer a Vidal diciendo el domingo se juega la democracia y dijo de alguna forma de la dictadura, bueno, te pone en las antípodas de después sentarte con el que iba a ser el dictador y ahora nos juntamos para hacer un acuerdo político. Claro. Discursivamente te pones en las antípodas y el otro también. Entonces, hoy creo que Alberto tiene mayor chance porque, bueno, ha abierto canales de diálogo que Cristina los había cerrado, ¿no? Sí. Bueno, tiene una base de sustento importante que es el peronismo, en definitiva, claro. Partido que ni siquiera hoy el oficialismo tiene el radicalismo, ¿no? Sí, es una convergencia de sector. Pero bueno, también faltan los otros actores, ¿no? Faltan muchos otros actores. Cristina estuvo ausente, habló menos de lo que se esperaba, estuvo bien su intervención y su modalidad a través de lo del libro.
Creo que Cristina nos aturdió con su silencio, ¿no? Estábamos esperando también aquellos días de las cadenas nacionales, ¿no? Si hacía cadenas era una semana no hace cadena, ¿Dónde está algo Cristina? está pasando, ¿no? Tenemos Ahora la extraño una todo. relación un poco enfermiza. Yo me escribí una nota, Cristina Manía, ¿no? Todo, me parece que hay que revertir un poco eso, aunque yo también creo que cuando Macri hace el acuerdo con el fondo, ameritaba una cadena nacional, no un discurso de 3 minutos grabado, porque realmente que la política tiene que tener una relación con la ciudadanía de explicar las cosas. Y no todo por las redes, que es lo que termina pasando, ¿no? No, a Cristina le jugó a favor esto de... Incluso, cambió muchísimo con la última campaña que había hecho, que fue la de 2017, donde había dado muchas notas, había estado muy presente, y acá se guardó. Incluso la frecuencia de participación en redes sociales de ella bajó considerablemente. Antes era una ¿Te acordás catarata. que tenía, le agarraban los ataques de Twitter? Era una Empezaba, catarata. Largos hilos. y arrancaba, se ve que le agarraron el Twitter, que donde se lo escondieron. Totalmente, y estuvo mucho mejor asesorada, y eso le sirvió muchísimo por lo que contaba Carlos. Creo que Macri terminó alejándose del radicalismo, y el kirchnerismo, o a través de Cristina como líder del kirchnerismo y Alberto como el representante, logró el acuerdo con el peronismo que se perdió de lograr Macri durante su gobierno, ¿no? Entonces es como que la incorporación de Pichetto llega un poco tarde, y esa es la diferencia que hoy tenemos ahora. Más o menos lo que vos preguntabas es como que está más alineado, más cerca de poder llegar a un acuerdo Fernández. Fernández que Mauricio. Bueno, el domingo yo sigo, viste, porque aparte está la veda, Twitter está arde el domingo. No hay veda. No hay veda en Los Twitter. servers están en Alaska, así Sí, que obvio. Yo hay te todo un sigo. vacío legal todavía. Hay un vacío ¿no? legal sí. tremendo en redes. Yo el domingo que me estoy prendida a todo esto, estoy prendida a las redes, obviamente, mirando todo lo que pasa hasta que puedan decir oficialmente los datos. Así que seguimos todo lo que tenga que ver. Y bueno, vamos a ver qué pasa el lunes. Esperemos que por el bien de todos. Súper interesante. Gracias a Guillermo y Carlos por haber Gracias a venido ustedes. a hablar de política. Mientras podamos, vamos a seguir hablando antes de la veda. Acá nos divierte mucho y es muy interesante todo lo que está pasando en Argentina, porque tenemos